Bien, estamos en la... Vamos a continuar con nuestro estudio a partir del capítulo 2 de Primera de Pedro, y nos corresponde avanzar. Estamos en la observación. Eh, ya pasamos todo lo que es el tiempo de intimidad, lo hicimos hace 2 domingos atrás, y desde la semana pasada empezamos a descubrir las palabras claves, y con eso quedamos pendientes. Así que va a ver directamente las palabras claves que ya están a la vista de todos desde el domingo pasado. El capítulo 2, versículo 1, esperemos un poquito. Capítulo 2, versículo 1 dice: ahí sí. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. ¿Ya? Ahí está el versículo 1. El por tanto conecta este verso, es decir, lo que está comenzando en el capítulo el capítulo 2, lo conecta con, con todo el capítulo anterior. ¿Ya? Con todo el capítulo anterior, ¿ya? Que es donde parte, ¿cierto?, toda digamos, la profundización del apóstol San Pedro. Conecta este verso y lo siguiente con lo que se acaba de decir en el capítulo anterior. En segundo lugar, Pedro indica con toda claridad la forma natural de cómo deben comportarse. Ya estamos hablando de acciones, ¿ya? Estamos hablando de comportamiento, cómo debe comportarse quienes pertenecen al linaje real. ¿Ya? Esto de pertenecer es muy importante, porque a veces alguien puede vestirse aparentemente de la ropa real, pero no necesariamente pertenecer al linaje real. El que pertenece al linaje real, en forma natural le van surgiendo las acciones que tienen que ver con el reino. Quienes pertenecen al linaje real. Vamos a ir uno a uno estas palabras. Malicia. Malicia. En alguna descripción que estuve buscando, últimamente aparece la expresión malicia como una venganza, no es la palabra venganza, sino que un mal deseo, sí, algo así como venganza congelada. No sé qué tan profundo sea eso, porque lo descubrí hace poquito, esa expresión como de la malicia, porque uno tiene el concepto de malicia dice del griego kakia, lo cual denota una condición de malo de carácter malicioso, pero lo malicioso uno, en nuestro contexto, nosotros entendemos lo malo, o sea, la malicia como un pensamiento perverso interior respecto a cosas, generalmente uno lo connota con intenciones de hacer algo malo, o malicioso lo conlleva siempre a una connotación de tipo sexual, o siempre piensa maliciosamente, o desde el punto de vista de relaciones, oye, qué malicioso este. Lo miramos así en nuestro contexto, pero también tiene la connotación de quedarse como una falta de perdón congelada, es decir, que yo tengo en mi corazón un mal deseo hacia la persona que me ha provocado algún daño, y yo congelé ese sentimiento y lo tengo ahí constantemente congelado. No está olvidado, no está eliminado. Yo digo que a lo mejor lo he perdonado, pero por dentro tengo eso congelado en mi corazón.
Entonces, me gustó traerlo a colación porque es una expresión que por lo general no tomamos en cuenta en la enseñanza cristiana como desde ese punto de vista. Y hay que ver cómo produce daño cuando uno tiene congelado en el corazón algo que a alguien le ha hecho daño y lo mantuvo ahí congelado, entonces eso le impide tener mejor relación o buena relación con otras personas que no te han hecho ningún daño. Entonces, eso puede ser también la palabra malicia, o sea, engaño, ahí está la palabra griega, no la escribí en griego ahora porque ¿para qué? Apatado a aquellos que engañan con palabras vanas. Las palabras vanas, ¿cierto? Son palabras huecas, rebuscadas, son empequeñeciendo el verdadero carácter de los pecados mencionados. Es decir, no, esto no le hace mal a nadie. Es decir, él la persona que engaña, en su mente, disminuye la consecuencia del pecado, trata de no pensar o intencionalmente se hace creer a sí mismo que lo que está haciendo no es tan malo, no es tan malo. Entonces, el pecado es pecado. Ya hemos dicho que pecado cualquier tipo de pecado, el pecado no se mide por tamaño ni por tipo de pecado. El pecado es pecado. El que asesinó a alguien ha cometido tanto pecado como aquella persona que solamente se robó algo del supermercado. Es decir, exactamente lo mismo, el mismo pecado. Entonces, cuando se habla de engaño, se está hablando de una persona que intenta convencerse a sí mismo primero y luego convencer a los demás de que no es tan grave lo que está haciendo. La hipocresía hipócrisis. Las terminaciones son parecidas ahí. Lo cual denota primariamente una respuesta relacionando, digamos, la respuesta sería una actuación dramática. ¿Ya? Usted sabe que uno ve películas y se convence de la película que ha visto como que es real. ¿Ya? Y la película la película es una hipocresía, o sea, te está mostrando algo que no es real, aunque hable de la realidad. ¿Ya? No es real, habla de la realidad, puede ser una película basada en hechos reales, pero sigue siendo película al fin, no es el hecho mismo. Entonces, o por ejemplo, por eso la misma palabra se aplica a esto. No es que sea malo ver películas, ¿ya? Bueno, depende de la película, pero no, yo solamente estoy usando ejemplos que la hipocresía tiene que ver con ese tipo de palabra, tiene ese tipo de connotación. Uno mismo se hace actor para el otro, para quien, digamos, dónde va. Entonces, nunca muestra su verdadera cara. Referido a los actores en un diálogo, hipocresía también denota el actuar fingidamente con el propósito de engañar. Entonces, la palabra hipocresía en sí misma no es mala si tú dices, bueno, son actores, está hipocrizando, está actuando. Entonces, uno ve a un actor que los ve en una película, los ve haciendo de jovencito de la película, de la heroína de la película, y en la otra es villano, entonces de héroe pasa villano. Y uno dice, bueno, pero si esta persona era buena antes. Me acuerdo yo que mi abuelita paterna le gustaba ver novelas ¿cómo se llama esta actriz? De Libertad Lamarque, una argentina. Ella veía las novelas y me acuerdo que ella peleaba con la actriz, porque para ella era el mismo personaje en todas las novelas. Entonces ella decía mientras veía la tele, se puso tonta esta mujer, antes no era tan tonta. Claro, porque antes la vio en otro tipo de actuación y ahora la ve a lo mejor como otro tipo de personaje, era otro personaje. Entonces, eso es la hipocresía. Entonces, hoy día ya estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que en la televisión o en Hollywood
aparece un actor haciendo bueno, después aparece haciendo de malo, se muere y después la otra película aparece resucitado y dice, oye, ¿cómo resucitó? Ya no pregunta eso, sino que ya asume que son actores. Entonces, de la misma manera, la hipocresía hoy día se hace parte de la vida común del ser humano, tanto así que tienen que haber supervisores de los supervisores y supervisores de los supervisores. ¿Ya? Entonces, estamos en un mundo que actúa de esa manera. Pero por eso el apóstol San Pedro nos invita a reflexionar palabra por palabra para que no caigamos en el error, digamos, en el pecado que comete el mundo, que nosotros no seamos una cosa a la vista de los demás y otra cosa en lo privado, que no seamos una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia, sino que seamos lo que somos, tal como somos. Y si hay cosas que superar, que las superemos y no tratemos de representar algo que no somos. Yo creo que la hipocresía manda mucho hoy día, o sea, la hipocresía es responsable fuertemente hoy día de la situación que vive la iglesia en el mundo de hoy. Puesto que para muchas personas es tan importante comportarse bien en el templo, pero da lo mismo cómo se comporta en la casa. Se comporta muy bien en el templo, en esa hora y media que nos tocaba estar en el templo, pero en la casa o en la calle o en el trabajo o en la escuela, no sé, en la universidad, era otra persona. Entonces, de ahí que esta palabra Pedro la destaca también. La palabra envidia, toneo, significa envidiar, ser celoso. ¿Se acuerdan que vimos dos traducciones, una traducida como celo y otra como envidia? Ser inclinado a tener celos, ya es el disgusto producido al ser testigo o oír de prosperidad de otros. Ese tipo de celos. Ya, oye, le está yendo bien, ojalá que le vaya mal. No, pocas veces se dice, pero a veces interiormente está ese deseo que debe salir de nosotros. Esta palabra siempre está en mal sentido, a diferencia de la que vimos arriba recién, a diferencia de la hipocresía, no necesariamente tiene una mala connotación, pero habemos tantos actores hoy día en el mundo, hay tantos actores que Pedro la hace notar, la palabra hipocresía. Pero envidia es una palabra que de por sí ya es mala. Ahí hay varios textos que están en el libro para que ustedes puedan revisar. La expresión difamar, si uno la separa acá, es quitarle la fama a alguien. Viene del griego disfemeo o dusfemeo, lo cual significa hablar injuriosamente. ¿Ya? Algunos manuscritos antiguos tienen como blasfemia, blasfemar. Entonces es tener la intención de hacer daño al prestigio de otros, hacer daño al prestigio de otros, es decir, inventar algo o exagerar algo de una persona para dañar su prestigio. Eso es la expresión difamar o blasfemar. Quienes tenemos el ADN de Jesucristo, evita este tipo de acciones. Es decir, cuando tú te enteras, cuando tú te das cuenta que alguien está difamando a otro, por lo general una persona que está en el Señor, que está en Cristo, que es de la familia del Señor, evita ese tipo de conversaciones, sobre todo cuando se habla de un tercero. Estamos dos hablando y se habla de un tercero, ya es probable que la conversión vaya a la difamación. Y eso hay que, en forma natural, el Hijo de Dios comienza a eliminarlo de su conducta. A mí no me ha llegado. Habiendo dicho esas palabras, el apóstol nos invita a eliminar, todas esas palabras, o sea, a vivir en constante batalla con ese tipo de acciones.
están descritas. Y luego Pedro nos da el ejemplo de la leche, ¿ya? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ya esto lo expliqué la semana pasada un poquito, ¿ya? Es la manera muy profunda, digo yo, muy profunda y simple de ejemplificar lo que la Biblia es para el linaje real. Dicho sea de paso, septiembre, que comienza pasado mañana, es denominado el mes, en Chile el mes de la patria, y en el mundo el mes de la Biblia, ya, de la Biblia. Así es que los devocionales de las mañanas a las 7:30 vamos a estar hablando del Salmo 119, que tiene hartos versículos durante todo el mes, porque vamos a hacer honor al mes de la Biblia. El significado que tiene la Biblia para el linaje real, es decir, una persona que es cristiana, que se ha convertido y no lee la Biblia, es un desnutrido, porque ante cualquier embate del mundo se va a debilitar y va a caer. La mayoría de la gente que se debilita, que se aleja del Señor, que se enoja con el pastor, que se enoja con los hermanos, que se enoja con un sistema, que se enoja con una denominación, son personas que están débiles porque no se han alimentado bien. Y a veces la gente se alimenta solo de lo que otros dicen y no toma la Biblia o un libro como este que tiene la Biblia escrita, como para estudiar profundamente y en forma individual. Leer la Biblia, escribirla, rayarla, es parte natural de un hijo de Dios y debe desearla, debe anhelarla. No importa si una persona no lee mucho, no lee bien, da lo mismo. Pero sí puede ir y leer un pasaje, leerlo, analizarlo, sacar los 5 puntos que nosotros tenemos, ¿cierto? Que el pecado, promesa, ¿me entiendes? O sea, pecado, promesa, mandato y el rema. Y orar a la luz de la palabra, aunque a lo mejor la entendió entendido mal, no está en la interpretación según los teólogos de este tiempo, da lo mismo. Leyó la Biblia, alimentó al espíritu, y lo que interprete ya es otro tema. Pero leyó la Biblia. Es importante leer la Biblia con oración. Ahí está el alimento. La leche es alimento esencial para el sano crecimiento. Si se alimenta solo con leche preparada, no sirve. Miren, me había olvidado vamos a hacer publicidad. La Camilita me mostró una fotito donde está la leche Soprole y la leche Coluna acá en Chile. Entonces la leche Soprole tiene un montón de aditivos. Tiene esto, tiene todo, no sé, agua, químicos para esto. Y la leche Colún dice leche pura y nada más en los ingredientes. Entonces es obvio que esta leche, la que tengo, la Soprole, puede saber muy bien, pero no alimenta como esta otra leche que es natural, ¿ya? Y esta leche, por natural que sea, no reemplaza la leche materna en el caso del bebé. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si uno se dedica a estudiar, he encontrado gente que ha estudiado primero teología y después se dedica a leer la Biblia. Es un tremendo error, porque entonces toda la Biblia la va a interpretar según su teología. Y eso está muy malo. Uno tiene que leer la Biblia y después que la ha leído, puede, si quiere, profundizar en alguna teología sistemática u otras ideas más humanas, más técnicas. Pero lo básico es leer la Biblia tal como es, pura, limpiecita, y no contaminarla con comentarios de otros. Por eso nosotros hacemos el estudio inductivo, para que podamos leer, aprender a ir al texto mismo antes de escuchar una predicación, antes de ver cómo predica el pastor tanto, porque sinceramente voy a hablar ahora como teólogo, que también lo soy. Voy a decir, uno escucha muchas predicaciones que son bonitas al oído, pero alimentan muy poco. Entonces, si una persona solo se dedica a escuchar estas predicaciones, entonces no se alimenta bien. Porque quierase o no, lo que usted escucha es una interpretación de un pastor.
Por eso que es, o de la persona que está hablando. Es muy importante ir a la pureza de la palabra. Pedro lo destaca. La leche pura, ya hablé de la pureza. ¿Para qué? ¿Qué produce esa leche? Crecer en la salvación, crecer en salvación. Entonces, recordemos que la salvación tiene 3 tiempos: pasado, presente, pasado, futuro y presente. ¿Ya? Ahí intencionalmente yo lo puse en ese orden. Pasado, para recordar esto, ya lo enseñamos esto sí. Pasado porque fuimos salvos ¿de qué? De la condenación del pecado. Antes de que Cristo entrara en nuestra vida, estábamos condenados. Pero ahora que Cristo entró a nuestra vida, nos salvó, ya no estamos condenados. Él nos ha justificado y ya no vamos a ir al infierno, no estamos condenados. Pero en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Cuando estemos para siempre con el Señor, en ese ambiente no va a haber presencia de pecado. No vamos a tener las luchas diarias que tenemos hoy día con este maldito pecado que llevamos adentro. Pero en el presente estoy siendo salvado del poder del pecado. Es decir, el pecado constantemente me está tentando, pero yo hoy día tengo la libertad en Cristo de estar siendo salvado del poder del pecado. Por eso el apóstol San Pablo también dice en otro texto, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque el que yo no haya caído antes hasta el día de hoy no significa que mañana no vaya a caer, porque el acecho del pecado está permanente. Entonces yo no puedo asegurar de que mañana no voy a caer. Mi seguridad está en Cristo. Si me mantengo en Él, no voy a caer, no voy a pecar. Pero si yo me distancio de Él, me distancio de la leche, corro mucho peligro y lo más probable que caiga. Entonces cada día, cada momento, el Señor nos va librando de ese poder del pecado. Entonces, beber la leche de la palabra me hace crecer para vencer el poder del pecado. Volviendo a la palabra, crecer arriba, para que por ella crezcáis para salvación. Esa expresión entonces se reduce en esto, en que nos hace crecer para poder vencer el pecado. Es decir, que cada día que pasa y que yo me alimento de la leche materna, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada día tengo más poder para vencer el pecado. Y nos damos cuenta que antes hay cierto tipo de pecado pequeño que me generaba algún problema, pero que en el avanzar del tiempo eso ya está dominado. Hay otras cosas que tengo que seguir avanzando sin descuidar el origen. Entonces, eso significa crecer en salvación, ¿no? Para que no se entienda de otra manera. Vamos creciendo en la salvación presente, vamos creciendo para vencer el poder del pecado, ¿a través de qué? De la leche materna. Recordemos, ya lo dije, eso ya lo puse 2 veces. Ahora, si es que, me quedé con esta versión, NBI, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Si es que habéis probado la benignidad. Es decir, si realmente te has salvado, si realmente Jesús vive en ti. Hay cierto tipo de personas que dicen tener fe en el Señor, que la única forma de explicar el comportamiento es entender de que realmente no han probado la benignidad del Señor. Porque una persona que ha probado la benignidad del Señor tiene conciencia de pecado. Y cuando se equivoca, el Espíritu Santo lo constriñe desde adentro y necesariamente va a ir a un proceso de arrepentimiento, largo, corto, depende de la persona. Pero una persona que comete pecado y no tiene conciencia del pecado o no le produce nada en su interior, entonces uno tiene ciertas dudas. ¿Realmente esta persona se habrá convertido? Porque ¿cómo va a estar sin conciencia de pecado? Independiente del tamaño del pecado. Entonces, un bebé en forma natural, por instinto, llora hasta sentir la saciedad de la leche materna. Eso
Uno no tiene que decirle a una guagua, tienes que llorar para que ya lo dije eso la semana pasada. Entonces, no tiene que hacerlo porque por instinto llora. Entonces el cristiano por instinto va a los estudios bíblicos, se conecta, en este caso, se conecta a los estudios bíblicos, le pregunta a su líder, le pregunta a su discipulador, llama al pastor, se preocupa de estudiar la palabra. ¿Por qué? Por instinto yo necesito alimentarme. Le nace. De la misma manera, los que verdaderamente han nacido como linaje real anhelarán desesperadamente la leche de la palabra. Hay gente que se vuelve hasta hostigosa, porque hay algunos que lloran más que otros, y oye, pastor, y pregunta, están preguntando siempre. Y ese tipo de personas son las que crecen más. Así es que hágase hostigoso si es necesario. No descansan estas personas hasta sentir la saciedad que la palabra produce. Hay dos salmos, el 42 ya lo hemos revisado en los devocionales, el 119 lo vamos a empezar a ver. Y viniendo a él, como a una piedra viva, ahora cambia la figura. Fíjense que ahora Pedro cambia la figura, ya salió de la leche, ahora entramos a otra figura que yo quiero destacar también. Ahora viene la figura piedra. ¿Se imagina una piedra viva? En los dibujos animados nomás, en las películas. Pero lo que Pedro está diciendo acá es que la piedra es viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, viniendo a Él. ¿Quién es Él? ¿Ya? Es Jesucristo, ¿cierto? Como piedra viva. Usa la palabra piedra. ¿Por qué? Más adelante lo voy a volver a explicar, pero ya que ya estamos acá. La piedra, ¿se acuerdan ustedes que el Señor le cambió nombre a Pedro? Él se llamaba Caña y le puso piedra. Entonces, a partir de ahora se llama piedra. ¿Ya? Y de ahí la palabra Pedro. Pero para Pedro, cuando el Pedro tuvo la gran expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, Pedro, no se te lo reveló, no te lo reveló, digamos, un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos te traje esa revelación. Y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. De ahí algunos deducen que se refiere a Pedro, que ahí va a edificar la iglesia y por eso dicen que Pedro es el primer papa. Pero es una mala interpretación, lo voy a ver más específico abajo, pero es una mala interpretación puesto que el Señor está diciendo que sobre él, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y esa expresión de Pedro, o sea, de Jesús, sobre esta roca, sobre él, edificaré mi iglesia. Y esa expresión Pedro la corrobora en este versículo 4, que si la doctrina católica lo tuviese en cuenta, cambiaría la historia de los papas, porque Pedro está diciendo, viniendo a él, piedra viva, es decir, yo no soy la piedra viva es él, y que fue desechada porque fue crucificado por los hombres, pero Dios la escogió, y para Dios esta piedra es preciosa. Ya, fíjense cómo Pedro habla en términos casi mineros. En el capítulo anterior hablaba de como, más precioso que el oro. Y otra vez da el concepto del aprecio, el valor que tiene esta piedra. Si consideramos el rato del Evangelio sobre esta roca, sobre la afirmación de Pedro, se edifica la iglesia. Pedro, cuyo nombre fue puesto por Jesús, ahora aclara que la piedra principal no es él, sino su Rey, Jesucristo, quien fue desechado por los hombres, pero solo en Jesús hay salvación. Bien, sigamos en el paso a paso. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa. Confíe, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa.
Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados. Es decir, hay un destino para todo ser humano, un propósito de Dios. Antes que naciese te conocí, dice al profeta Jeremías, y a cada uno de nosotros hay un destino, hay un propósito que está descrito en la palabra, por eso que hay que leer la palabra para que descubrir el propósito a la vida de cada uno, pero quienes la desobedecen, la palabra, que es la leche materna, esa palabra, quienes la desobedecen, entonces la palabra se convierte en una piedra de tropiezo y una roca que te destruye. Es decir, a la luz de la palabra, nosotros podemos ser una piedra viva, una casa espiritual, o podemos ser destruidos por esa misma palabra. Recuérdense que cuando Jesús aparece en el Apocalipsis, aparece con la espada en su boca. La espada es la palabra de Dios. Entonces, es importante leer la palabra porque ahí yo descubro qué cosa me puede hacer caer. Y descubro bajo qué parámetros, cuál es la legislación que va a tener Dios para condenarme. Si que tiene que condenarme por desobediente. Entonces es importante tener la palabra porque la palabra misma determina si voy a ser una casa espiritual o si voy a ser derribado. ¿Ya? Mis construcciones se derribarán. ¿Se acuerdan ustedes la ilustración que hace Jesús con el hombre necio y el hombre sabio? El sabio en la roca su casa edificó. En la roca que en ese párrafo no se refiere a Cristo, sino que se refiere a la palabra. El que creyó y obedeció la palabra edifica sobre roca. Para edificar sobre roca se requiere esfuerzo, sacrificio, sudor y sangre. Pero para edificar sobre la arena, es decir, sobre lo fácil, no es difícil. Entonces, el que desea la leche materna es el que decide edificar sobre la roca. Aunque le cueste un poquito, aunque le sea más difícil, aunque le tome más tiempo, va a estar firme. Pero si la edifico sobre la arena, la misma palabra va a destruir mi edificación. Destaco, ¿cierto?, las palabras piedra, piedra viva, piedra principal, piedra preciosa, piedra que desecharon, piedra angular, piedra de tropiezo. Ahí están todas las palabras piedra en estos 4 versículos. ¿Cómo se destaca Pedro hablando de piedras? Sacrificios, piedra por medio de Jesucristo, estoy destacando acá arriba, sacrificio por medio de Jesucristo, y de eso vamos a hablar ahora y para allá nos vamos. También ustedes, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sorprende de verdad leer a Pedro, porque en tan pocas palabras dice tanto. Y realmente aquí hay varios conceptos, los que yo tengo puestos de colores. Ya la edificación de la casa espiritual es un tema teológico profundo, grande. Tenemos otro tema, el sacerdocio y santo, otro tema, y tenemos los sacrificios, otro tema, vamos a tratar de alcanzarlos ahora. ¿Ya? Y el mediador, Jesucristo. Fíjese, aquí da para escribir varios libros con este puro versículo. Es sorprendente Pedro. Ya claramente Pedro hace referencia a la herencia del carácter de Cristo en estas 4 cosas. Puesto que si Jesucristo es la piedra viva, nosotros su linaje, y heredamos el ser también piedras vivas. Es decir, Jesús es una piedra viva y Él nos da vida a nosotros. Y se acuerda que el Señor en algún momento dijo, las piedras hablarán, si ustedes no dicen nada, es porque Él tiene la capacidad
de darle vida a las piedras. ¿Ya? Él tiene la capacidad. Entonces, Él nos da vida a nosotros para que nosotros prediquemos. Algunas personas dicen, es que a mí no me sale la predicación, yo no sé testificar a los demás. Si usted no tiene que testificar a los demás, usted tiene que oler a Cristo. Tiene que oler, tiene que llenarse del Señor. Si nos llenamos del Señor, entonces la gente que está a nuestro alrededor va a respirar ese aroma y se va a acercar para saber qué perfume usamos. Y ahí nosotros le decimos, yo uso el perfume de Cristo, estoy lleno de Él. Entonces eso nos hace ser piedras vivas, no necesitamos decir mucho, solamente hacer, actuar. No actuar de hipocresía, como lo vi al principio, sino que hacer cosas, hacer, ser y hacer como un verdadero hijo del rey, con un verdadero linaje real. Jesús es la principal piedra de la edificación, nosotros formamos la casa espiritual, es decir, Él es la principal piedra, llegó a ser piedra del ángulo, es la piedra que los edificadores en la antigüedad buscaban una piedra que tuviese el ángulo perfecto, esa piedra la ponían para empezar a construir y eso le daba la línea exacta para poder construir sin que se desviara ni se enchuecara la edificación. Entonces, el Señor nos da a nosotros, que es parte de la misma casa espiritual que edificamos, Él es la piedra angular, en la que está en el ángulo, y de ahí nosotros edificamos al lado o sobre él. Sigue el mismo texto, destacando las palabras sacerdocio santo, sacerdocio santo. Ya, este concepto elimina la exclusividad del rol sacerdotal, puesto que todos los nacidos de nuevo como linaje real pasamos a ser sacerdotes. Voy a detenerme un poquito más en esto del sacerdocio. Pues vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio. Entonces, la palabra del Señor, a la luz de Jesucristo, elimina absolutamente el concepto de sacerdote que traía el pueblo judío y que luego lamentablemente adoptó la Iglesia Universal, la Iglesia Católica Apostólica, que llegó a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio. El imperio también se metió en la Iglesia y formaron este tipo de diferencia entre lo que es el clero y el laicado. Entonces el clero son los sacerdotes y los laicos somos la gente que va a escuchar la misa. El clero, entonces el sacerdote tiene cierto grado, cierta jineta, cosa que a la gente le gusta, le encanta que le pongan nombres, títulos y cosas por el estilo. Pero acá Pedro y Jesús mismo eliminó, desde antes había eliminado ese concepto y dice, ustedes son todos sacerdotes. Entonces el tema no es que nosotros, ninguno de nosotros somos gente común, gente laica. Todos aquellos que tienen la presencia del Señor somos sacerdotes. Lamentablemente las iglesias evangélicas en la tradición han mantenido ese concepto de el pastor tiene un cargo especial y tiene un grado especial y a nosotros los pastores nos encanta que nos traten de esa manera. Pero en una organización espiritual, el pastor es un sacerdote más entre los sacerdotes. No es el sacerdote y los laicos. Entonces, hay muchos hermanos que siguen usando este término. Este término es detestable porque te elimina la responsabilidad y el privilegio de ser un sacerdote. Todos los que están escuchando esta clase son sacerdotes, al igual que yo que tengo el nombre, digamos, de pastor. Sobre eso está el sacerdocio. Y luego la iglesia se ordena por ministerios, entre los cuales está el don pastoral. Pero tú y yo somos sacerdotes igual delante del Señor. ¿Cuál es la labor del sacerdote? No es dirigir un culto. La labor del sacerdote es estar intercediendo ante Dios por el mundo que comete pecado y a la vez intercediendo ante las personas para que se conviertan a Dios. Esa es la labor. Entonces ningún cristiano puede decir
No es que a mí no me nace predicar, no, porque si es linaje real, le nace predicar. Puede que lo haga bien, que lo haga mal, que tenga mucho o poco resultado, pero a uno que es cristiano, que es sacerdote, le nace en forma natural hablar de su sacerdocio y en forma natural no solo detesta la acción del pecado del mundo, ¡ay, que fome el mundo, qué malo! Y algunos van a tratar de convencer de lo malo que están, no, sino que también va delante de Dios, ten misericordia, Señor, como ese cántico que me parece de Jaime Murrell, te pido la paz, Señor, para mi ciudad, te pido la paz para mi país. Es el sacerdote el que, Señor, por favor, no le tomes en cuenta el pecado a las autoridades de este país, no le tomes en cuenta el pecado, en fin, a las autoridades religiosas. Un sacerdote es el que intercede por el pecado de otro, pero a la vez va donde el otro y le dice, oye, tu pecado está ofendiendo a mi Dios. Hace las dos funciones. Para Dios, intercede por el hombre y al hombre intercede por Dios. Eso es algo común, normal, cotidiano y obligatorio en un sacerdote. El sacerdocio es santo. Ya hemos visto esta palabra antes, pero la palabra santo es ser apartados. No es otra cosa que eso, ser apartados por Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, entonces nos convertimos en personas santas. No por nosotros, no por ser perfectos, sino que porque el Espíritu Santo entró en nosotros. ¿Ya? Entonces, todos somos sacerdotes y santos. No diga, no, es que eso no me queda a mí, yo soy un laico nomás, yo soy una persona común. No hay personas comunes en la familia del Señor. En la familia del Señor, todos visten del linaje real, todos son sacerdotes santos. Tú también lo eres. ¿Ya? ¿Y para qué están vestidos estos sacerdotes? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué son los sacrificios espirituales? ¿Se acuerdan que ya hemos hablado acerca de los tipos de sacrificios que hacía el pueblo de Israel? Llevar a un animal y lo mataban. Bueno, entonces ahora, ¿para qué? Para perdón del pecado, entre otras cosas. Hoy día no necesitamos matar a nadie, ni matarnos a nosotros por causa del pecado, porque Jesucristo ha muerto una vez y para siempre por nuestro pecado. Pero ¿por qué Pedro y también Pablo en Romanos 12 nos habla de sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios? Es porque la fe se vive de manera intencional. Yo vivo mi fe de manera intencional y no de manera emocional. Yo vivo mi fe en forma intencional. Entonces, algunas veces hacer la voluntad de Dios no va a ser agradable a mis emociones, porque mis emociones quisieran llevarme a hacer otra cosa. Y entonces yo sacrifico esa emoción y la sujeto a obedecer al Señor porque tengo la intención de mantener el comportamiento digno de un sacerdocio santo. Ese es un sacrificio espiritual. Son acciones concretas de responsabilidad personal que pueden implicar renunciar a nuestras ideas preconcebidas. Es decir, hay muchas personas que han llegado a Cristo con ideas de tipo religiosa, política, algún tipo de filosofía en su mente, porque le han sembrado eso antes, pero después se encuentra con Cristo, todas esas ideas preconcebidas se eliminan. Se eliminan. Para un creyente, a propósito de tiempos de plebiscito, para un creyente acá en nuestro país, para un creyente no existe ninguna posibilidad de ser influido por los pensamientos ni de derecha ni de izquierda. No hay posibilidad. No hay nada que se parezca a la izquierda o a la derecha en la Biblia en sí. Entonces uno toma la Biblia y todas esas ideas preconcebidas se van eliminando. Yo puedo haber sido de ultraderecha o de ultraizquierda, pero cuando estoy en Cristo se elimina la derecha y se elimina la izquierda. Yo soy de Cristo, le pertenezco a Él. Y todas esas ideas preconcebidas se eliminan y ahora me guío a la luz de la palabra.
Y entonces el creyente, no me están preguntando, pero por si acaso, ¿por qué vota el creyente? El creyente vota por personas y por convicciones. Y algunas veces en la historia esas personas están en la izquierda y otras veces están en la derecha. Yo no voy a dejar de votar por una persona solamente porque sea de un partido de izquierda. No, es de izquierda, yo no voto por él. No, si esa persona representa mis convicciones, yo voy a votar por esa persona. Pero puede que esta persona esté al otro extremo, al extremo derecho, voy a votar por esa persona. Y eso no me hace ni de izquierda ni de derecha. Entonces, lo digo porque estamos en tiempo de contingencia. Las ideas preconcebidas que yo haya tenido antes, a lo mejor yo tenía pensamientos de izquierda o pensamientos de derecha, porque así me criaron o así me formaron, o mi familia es de esa tendencia. Bueno, ahora esa tendencia se elimina y ahora yo creo en lo que Cristo me está indicando. Entonces, yo renuncio a ideas preconcebidas, renuncio a sueños. No, yo tenía la idea de hacerme súper requete millonario para humillar, no sé, o para no sé, lo que sea. No, ahora a lo mejor ese sueño cambia. No, a lo mejor ahora cambia y el sueño se vuelve positivo. Y el sueño se adapta o cambia y Dios nos pone nuevos sueños, sueños sanos, sueños limpios. Todo sentimiento inapropiado, ¿ya? Que me llevaba a una conducta negativa, una conducta que me iba a hacer daño a mí o a un tercero, esos pensamientos, sentimientos se van eliminando. O todo comportamiento, estamos hablando de ideas, de sueños, de sentimientos, de comportamientos, de los cuales antes que teníamos antes de ser linaje real. Es decir, si tenemos un mal comportamiento, yo lo elimino. Ese es un sacrificio santo. Sacrificio santo, no tengo que ir a cortarme con un cuchillo, no, sino que el sacrificio santo es, elimino mis ideas preconcebidas, cambio mis sueños y pongo los sueños de Dios. Mis sentimientos inapropiados los elimino de mi vida, los comportamientos que antes traía por costumbre ya no son parte de mí. ¿Ya? ¿Y quién es que nos da el poder para eliminar todo esto? Jesucristo. Nos otorga el poder para poder hacer sacrificios. Ahora, esto es importante, esta oración. Él nos da poder para poder hacer los sacrificios. Él nos da el poder para hacer los sacrificios. Y por eso que hay personas que dicen ser creyentes, pero no tienen el poder para hacer esos sacrificios de renunciar a su antigua forma de vida por dos razones posibles. Una, o no se ha convertido realmente y se acostumbró a la iglesia nada más, o dos, no aunque se convirtió, no se ha alimentado mucho de la palabra. Y por esas razones, entonces podría no tener la capacidad de hacer sacrificio por el Señor. Es decir, de dejar atrás sus ideas preconcebidas, sueños, sentimiento inapropiado, comportamiento. Por ejemplo, hay gente que se ha molestado conmigo cuando yo manifiesto mi decisión de voto, y son creyentes. Entonces, no es posible que un creyente se enoje porque otro vota distinto a él. Entonces, nosotros podemos acá influirnos, ayudarnos, opinar cosas similares o distintas, pero no tiene por qué eso generar un enojo en nosotros, porque a nosotros, que somos linaje real, nos vale más el tener la familia en Cristo que las posiciones políticas que cada uno pueda tener. ¿Ya? Entonces, no puede enojarse porque otro vota distinto a usted. ¿Ya? Entonces, se eliminan las ideas preconcebidas, los comportamientos. ¿Y quién nos da el poder para eso? Cristo. ¿Por qué? Solo por su ADN nosotros nos hacemos aceptos al Padre. Es decir, todo el sacrificio, Señor, pero yo estoy haciendo todo el sacrificio para quedar bien delante de ti. Ese sacrificio, aunque sea útil para ti, no es aceptado por el Señor si tú no has nacido de nuevo en Cristo. Solo tiene validez si el Señor es el Señor de tu vida. Y si no, aunque te portes mejor que un cristiano, aunque un mundano se porte mejor que un cristiano, y yo lo digo en el contexto dentro de la iglesia, y una persona que se crió en la iglesia puede ser más bueno que todos, pero si no ha nacido de nuevo, no le sirve de nada. ¿Qué es lo que vale el esfuerzo? El haber recibido a Cristo, solo a través de Él. Y hasta aquí quedamos en esta
clase. Después vamos a ir a los sacrificios espirituales para ir terminando. ¿Cómo estamos a la hora? Sí, estamos listos. Así es que hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy. ¿Ya? Dejamos de compartir.